tal vez una de las personas que más conoce de Santa Cruz, porque fue durante 10 años fue la líder de la oposición a los Kirchner. Me estaba aclarando que recientemente vino a vivir a Buenos Aires, porque bueno, ya lo va a explicar ella por qué. Pero la primera, Mariana, que te quiero preguntar es, ¿qué está pasando en Santa Cruz? Porque ¿por qué estas cosas que de vez en cuando, ¿no?, a los argentinos nos despierta un problema en Santa Cruz, y un problema como el que sucedió el viernes pasado, que casi entra en la casa de la gobernadora? Santa Cruz es Venezuela. Y Santa Cruz es lo que pudo haber sido la Argentina si ganaba el kirchnerismo. Vos pensá que Santa Cruz es gobernada hace 26 años por el kirchnerismo. Imagínate las consecuencias del kirchnerismo durante 12 años en la nación, que nos está costando mucho a los argentinos, sí, y a Cambiemos poder sacar al país adelante. Pensá un ratito nada más en una provincia con tan solo 300.000 habitantes, 26 años de kirchnerismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es eso que vimos los argentinos de Santa Cruz? Hartazgo. La verdad es que los santacruceños estaban allí reclamando por derechos que no tienen, ni siquiera por falta de derechos. No tienen derechos. ¿Por qué? ¿Qué derecho? Ningún derecho. No tienen derechos. Tenés por un lado un gobierno mafioso que ha heredado el gobierno. Es una monarquía. El único resquicio de democracia que quedaba en Santa Cruz era el sufragio, y ellos también lo vulneraron con la ley de Lemos. Y así estafaron al pueblo santacruceño, que votó 70% a Cambiemos, y hoy Alicia Kirchner, de forma ilegítima, está usurpando el cargo de gobernadora. Entonces, está muy bien condenar la violencia, por supuesto ninguno de nosotros jamás tuvo ningún tipo de expresión violenta en la política ni en nuestra vida. Pero la verdad también es, yo te invito a que hagamos juntos un análisis profundo de lo que está pasando en Santa Cruz. La verdad es que los santacruceños no tienen ningún canal institucional para poder canalizar la queja. Ninguno. La justicia es kirchnerista, total y absolutamente tomada por el poder legislativo también. ¿Por qué? Porque la ley electoral allí prevé el diputado por pueblo, que hace que las minorías no estén representadas. Entonces el oficialismo tiene la absoluta mayoría en la Cámara de Diputados. Y no hay ninguna otra figura, las instituciones no funcionan, no existen, no están. No está abierto al diálogo, jamás estuvo abierto al diálogo el gobierno. Y el gobierno, tenemos que entender que el kirchnerismo es el gestor, el creador, el gerenciador del conflicto. Esto lo dije el otro día. Para el kirchnerismo es más barato la violencia que la paz. Y ellos están llevando esta situación hasta el punto tal de poder tener una excusa para salir de la provincia. Porque no les importó nunca Santa Cruz. Pensemos lo siguiente, ellos fueron presidentes de la nación en 3 oportunidades. Gobernaron 12 años. Y se jactaban del programa y del plan y del modelo nación, provincia, municipio. Y decían con esto que iban a llevar soluciones a la provincia de Santa Cruz. Todo lo contrario, ustedes han visto la situación, recién relataba Marcos, la situación financiera que tiene la provincia. No hay obras de infraestructura básica, habiendo sido Santa Cruz la más beneficiada en concepto de obra pública. Entonces el tema que nos tenemos que preguntar los argentinos es ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo hacer para que... ¿Por qué pasa esto? Yo creo por varias cosas. Primero, y lo intentaron hacer a nivel nacional y en gran parte lo lograron. Y a mí eso me preocupa mucho. En esta aclaración que vos hacías, yo hace 2 años estoy viviendo en Buenos Aires. Y tuve que traer a mis hijos y a mis perras y a Rosa, que es mi compañera, que es la que me ayuda con mis hijos, a Buenos Aires. Pues ya no se podía vivir allá porque nosotros habíamos expuesto demasiado a nuestros hijos. Y no me quiero imaginar lo que podría hacer con mis hijos hoy y Cristina Kirchner en Santa Cruz. Mi límite era la custodia. Yo quería que mis hijos puedan tener una vida medianamente normal, a pesar de esos 10 años tan intensos y tan dolorosos. Fueron muy dolorosos para ellos. Muy difícil con el padre y la madre dedicada a la política. Sí, pero además la situación y el Estado era de guerra. Yo te contaba antes, ¿no?, que yo naturalicé cosas que no debía haber naturalizado por un tema de tratar de protegerme y proteger a mis hijos y abstraerme la violencia.
la persecución, las amenazas, ¿no? Que era estructural. Entonces la pregunta esta que nos hacíamos es ¿por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasó? Pues ellos atacaron dos cuestiones que son fundamentales y creo que son el basamento de una sociedad sana. Que somos todos iguales ante la ley y el que las hace las paga. Esas dos cosas las vulneraron, no existen. Pero también lo vi a nivel nacional. La verdad es que ganar las elecciones no significa cambiar. Le ganamos al kirchnerismo, se le ganó al kirchnerismo. Ahora, yo creo que el desafío que tenemos los referentes políticos para que no vuelva a pasar esto. Yo cuando vi en imágenes y me pareció una alarma, fue la muerte de Manuel Balbo. Esa indiferencia moral ante el dolor del otro. Cuando el chico veo este que lo mataron en una cancha a de este fútbol. chico, que en manos de la persona que había matado a su hermano, muere en la cancha, estaba el cuerpo de él allí y continuó el partido. Eso es una alarma importantísima que tenemos que empezar a analizar los argentinos. ¿Cómo es posible que haya continuado el partido? ¿Cómo es posible que tenías a una persona muerta allí? Entonces el tema es qué mensaje queremos darle a los argentinos. El tema de Wagner. ¿Cómo es posible que haya sido liberado y que luego mató a Micaela? Esto que se está planteando ahora sobre Cristina Kirchner, si va a viajar a Europa, Si va a tener autorización judicial o no para es eso. inadmisible. A ver, nosotros necesitamos jueces con valor, no precio. Cristina Kirchner acaba de ser procesada como jefa de una asociación ilícita. Es un delito gravísimo. Una gira en Europa es un privilegio que no se le puede dar a la jefa de la asociación ilícita que condenó a la Argentina a que hoy tengamos el porcentaje de pobres que tenemos. Y que vimos por televisión los argentinos esa reality que con ese video, ¿no? Sí, tratando de hizo, victimizarse. Sí. Una mujer que además de haber cometido esos delitos, no está bien. Entonces, el tema es qué mensaje estamos dando. Pero no caben dudas. Yo lo que no quiero entrar es en tratar de debatir, y recién lo decía muy bien Marcos, con las personas que te dicen que esto en vez de ser una mesa es un auto. O tratar de entrar en esa lógica de la ficción y de la demencia. Yo creo que el momento en el que estamos los argentinos hoy es realmente histórico, pero para que podamos analizar por qué llegamos hasta este punto y que no lo volvamos que no vuelva a pasar, porque vemos que cada 10 años es cíclico. Muy bien decía Marcos que la batalla es contra las mafias y es fundamental profundizar las instituciones en la Argentina, porque hay dos cuestiones. Yo esto también lo charlaba y lo charlábamos mucho con Lilita cuando viajamos a Washington en 2 oportunidades, también nos preguntaban allí. Y esto es algo que se preguntan fuera de Latinoamérica, son dos cuestiones que tienen que ver con la falta de seguridad jurídica y de profundizar las instituciones en la Argentina, significan la pérdida de confianza interna para el desarrollo económico. Esto es clave. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué país queremos construir y qué mensajes les damos a los argentinos, tenemos que tener mucha responsabilidad. A mí hay algo que quiero remarcar. Durante estos años, yo hace 10 años que estoy en política de la mano de Lilita, he visto que la verdad hemos dado y librado luchas muy solos. Y que tienen que ver con cuestiones estructurales, con la impunidad y la corrupción. Y yo lo que pido es que no nos dejen más solos. Lo que estamos planteando es que se tiene que terminar el no te metas en la Argentina. Entendemos y agradecemos el apoyo y las palmadas en la espalda, pero queremos que la causa contra la corrupción y la lucha contra la corrupción sea colectiva. Nosotros no tenemos interés en terminar siendo heroínas. Esto no es una causa, no son causas personales, porque de hecho jamás especulamos electoralmente con estas causas. Sacamos el 1,8. Y lo que pedimos hoy es que nos acompañen y nos ayuden en esto que hemos planteado respecto al juicio político contra Lorenzetti. Es fundamental. Que les acompañen los otros bloques. Que acompañe el país. Porque es opinable el clima, es opinable una idea, un proyecto, pero no un juicio político. Un juicio político se resuelve mediante dictámenes y sentencias.
Y es una obligación del Poder Legislativo leer esas 100 páginas y luego opinar o resolver. Y además, recordemos cuando Lilita estuvo sola, cuando impugnó el pliego de Hirschsprung. Hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy están todos contra. Entonces, ¿de qué se trata la lucha contra la corrupción? ¿De especular políticamente para tener cama? Nosotros lo que hicimos en el 2004, en el 2008, fue advertir escenarios para que no sucedan. Ahora estamos advirtiendo uno. Y lo que pedimos es que nos acompañen y que todos asuman como propia esta causa. Porque si no, como te decía, el juicio político. Son 23 causales. Hay cosas que los ciudadanos pueden revisar y ver con sus propios ojos. Hay un edificio en Uruguay y Viamonte que el presidente de la Corte Suprema, el juez Lorenzetti, dice que haber terminado y por el cual destinó muchísimo dinero, está tapiado y no movieron una piedra, ¿no? Hay un ejemplo puntual allí. Entonces esto no se trata de una afrenta personal contra Carrió, contra la juez Servini de Cubría. Esto realmente es grave. Y jamás vi, mirá que yo la acompaño a Lilita hace 10 años, el nivel de persecución que está sufriendo hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Y de qué? ¿De parte de quién? Por parte de Lorenzetti. Y no es justo. ¿Cómo es la persecución? No es justo. Hay que reforzar la custodia. Estas campañas de desprestigio contra su familia. Yo le pregunto a los argentinos si les parece justo. No, sin duda no es justo. No si hay persecución a la familia. No es justo. No es justo. Entonces, vamos a acompañar siempre. Y lo dijimos. Y además el ejemplo lo dio el presidente de la Nación cuando fue denunciado en esa causa armada. Él se presentó ante la justicia, se prestó a derecho, lo mismo hizo Lilita Carrió, lo mismo tiene que hacer Ricardo Lorenzetti. En vez de intentar intimidar a una mujer como Servini de Cubría o como Elisa Carrió mediante una carta documento. Eso es improcedente. Eso sí es un riesgo institucional. Porque la verdad es que tenemos que modificar algo en la Argentina. No puede ser que seas culpable por decir la verdad. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo es posible que seamos culpables por decir la verdad? O que nos digan, no es momento. La verdad es que la cobardía no te salva, ¿eh? Lo vimos en estos 12 años. La cobardía te vulnera. Y el coraje hace que para algunos cosas sean imposibles, para nosotros son imprescindibles. Esto es imprescindible. Gracias, Mariana. A vos. Una pausa.